Dice Apocalipsis, el libro de la gran revelación de Cristo, dice capítulo 3, del 1 al 6, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Esto es interesante. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En varios fragmentos de lo que acabamos de leer, el escritor Juan narra, cita, expresa vestiduras blancas. Si le prestaron atención, lo menciona por lo menos en 2 o 3 veces. Vestiduras blancas. Está hablando de algo que representa en la Biblia pureza y santidad. Vestiduras blancas. ¿Sí? Sardis, para que nos ubiquemos hoy en el mapa, está ubicada en lo que es la actual Turquía. Toda esa zona, la vez pasada llegaba a una conclusión un tanto futbolera. Nunca le había prestado atención, pero ese día tuve una revelación futbolera y digo, tiene que haber algo con esto. El libro de Gálatas debe haber sido la ciudad de Gálatas o de Galacia, debe haber sido la que le dio origen al equipo de Turquía, el Galatasaray. Lo asocié, no sé por qué, no. Y me pareció interesante compartírselo porque no soy egoísta. Pero Sardis está ubicada en Asia Menor, en lo que es Turquía, toda esa zona. Y era un centro comercial muy importante, de gran riqueza la ciudad, y el nombre es un nombre de origen griego. Recuerden que por aquella época el idioma que dominaba el mundo, conocido por aquel entonces, era el idioma griego. El nombre Sardis significa múltiple o múltiples, porque tenía la ciudad una multiplicidad de recursos. No se basaba solamente en una cosa su actividad comercial, sino que había varias actividades que permitían que la ciudad fuera una ciudad rica, una ciudad importante para aquellos días. Pero también se dice que su nombre podría significar los escapados o sobrevivientes. Los escapados o sobrevivientes, haciendo referencia a los que habían escapado de la muerte espiritual. Sardis fue una ciudad muy importante, y por eso Juan, en ese libro llamado Apocalipsis, tiene una revelación, una carta, va dirigida a esa ciudad, a la iglesia en realidad de esa ciudad. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, la carta del Señor a esa iglesia es escrita en tiempos donde esta ciudad o esta iglesia comenzaba a declinar, más que como iglesia, como ciudad, comenzaba a declinar. O sea, de haber estado en un punto muy importante, ahora la ciudad empieza a decaer. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan lo que era Roca hace 30 años atrás? Era nada que ver a lo que es hoy. 30 años atrás era una lágrima y media. ¿Sí o no? No tenía lo que tiene hoy, el movimiento, las calles han cambiado, ahora están con más pozos que antes. ¿Cómo se llaman las rotondas? Hay rotondas por todos lados. De alguna manera ha ido cambiando el ambiente en la ciudad. Bueno, imagínense que hoy Roca volviera a convertirse en la ciudad que era hace 30 años atrás. Qué difícil, ¿no? No solo en temas que hacen a la infraestructura, sino en cuanto a la actividad económica. Que decayera, que volviera en el tiempo 30 años atrás sería invivible. Bueno, algo parecido le pasó a esta ciudad, Sardis.
Llegó un momento que creció, estaba en su apogeo comercial, económico, incluido espiritual, pero en algún momento todo eso lo empieza a perder, empieza a declinar. Y los historiadores dicen que en Sardis fue donde se creó la primera moneda moderna. La primera moneda moderna, por eso también era conocido como el lugar del dinero fácil. Eso representaba esta ciudad. Esta ciudad también era conocida por la facilidad de vida y de lujos, pero también era conocida por la apatía y la inmoralidad que había en toda ella. O sea, tenía todo el combo completo. No le faltaba nada. Había un templo que se había construido en honor a la diosa madre que se llamaba Cibele. Y esta mujer, o esta diosa en realidad, una mujer, esta diosa madre, era honrada y adorada con toda clase de inmoralidades e impurezas sexuales. Ese era el contexto de esa ciudad, Sardis, que te dije que significaba ¿qué? Múltiples o los escapados o sobrevivientes. Todo eso era Sardis. La gente ahí amaba el placer, los lujos, vivían una vida sin restricciones, y también era conocida, tenía varios nombres, como la ciudad de los decadentes, que no eran los auténticos, estos eran otros decadentes. ¿Sí? Entonces, Juan, ¿qué hace? Inspirado por el Espíritu Santo, Juan estaba en la isla de Patmos. Hemos aprendido que Patmos no era un lugar turístico, era una isla donde iban los presos, la gente que era considerada peligrosa por el Imperio Romano, eran todos enviados ahí, como una especie de, dijimos alguna vez, de Guantánamo, o de, ¿cómo es que llaman la cárcel del fin del mundo? Los enviaban ahí. En ese lugar solitario, abandonado, Juan empieza a tener una revelación profunda de Jesucristo. Apocalipsis es el libro de la revelación de Jesucristo, no es el libro de la revelación del anticristo, ni del Armagedón, ni de nada. Es Jesús manifestándose en los primeros capítulos, sobre todo en los primeros 3 capítulos, hablándole a la iglesia del tiempo final, mostrando una radiografía de cómo va a ser la iglesia en el tiempo final y de todos los eventos que van a acontecer antes de que el fin llegue. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, Juan le escribe a la iglesia en su totalidad 7 cartas. Cada una de esas cartas tiene algo que la iglesia actual refleja. Juan ve, por ejemplo, en la iglesia de Sardis, ciertas cosas que ahora vamos a analizar que tienen que ver con lo que sucede en la vida actual de la iglesia hoy. Aunque fue escrita hace más de 2000 años, tiene una connotación muy importante para nuestros días hoy. En primer lugar, Juan ve que la iglesia de Sardis era una iglesia que vivía de apariencias. Entonces Juan lo empieza a describir con punto y coma. Apariencias. Es decir, por un lado parecía que era, pero por otro lado no era. Parecía ser algo que en definitiva no era. Parecía, pero no era. Y entonces Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, empieza a escribirle a esta iglesia de Sardis. Según el versículo 1, miren lo que dice Juan. O Jesús, a través de el Espíritu Santo que inspiró a Juan a escribir esta carta. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Vos te crees con vida, pero la realidad indica que estás muerto. Y en realidad, si una persona, hemos aprendido por estos días, si una persona está muerta es porque falta ¿qué? La vida de Dios, la vida de Cristo en él. Entonces es una iglesia que por fuera parecería tener vida,
pero cuando uno empezaba a rascar un poquito el barniz cristiano, se daba cuenta que estaba muerta. Era una iglesia que estaba muerta. Tenía el cartel de iglesia, pero no estaba la vida de Dios obrando en los integrantes de esa iglesia. Y eso es lo primero que sucede cuando la iglesia se transforma en una institución, más que en un órgano, más que en una expresión de la vida de Dios. Cuando la iglesia se transforma en una institución y todo lo que hace está institucionalizado, empieza a transformarse en alguien que tiene apariencia de viva o de vida, pero está muerta. Eso no significa desorden. Significa que no podemos transformar en algo que no es. La institucionalización de la iglesia le ha generado muchos problemas a la iglesia. Porque Jesús nunca pensó de la iglesia una institución. Nunca fue la idea de Jesús hacer de la iglesia una institución. Nunca. Pero lamentablemente por estos días vemos que la iglesia cada vez se parece más a una ONG, a un club, a una fundación. Ahora todo el mundo quiere llamarle a la iglesia fundación. Porque con eso dicen, a mí me lo han dicho, me han dicho a mí, a vos te conviene transformarte en una fundación por los beneficios que podés lograr. Está perfecto y yo lo entiendo desde un punto de vista, pero la pregunta que nos tenemos que hacer ¿es la idea de Jesús? ¿Es el pensamiento de Jesús? O cuando entramos en ese terreno ya empezamos a desvirtuarnos un poquito de la idea de Jesús. ¿Se va entendiendo lo que digo? Tenemos que pensar siempre, ¿esta es la iglesia que Jesús tenía en mente cuando le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia? Porque en Sardis comenzaron a darse cuenta de que algo no andaba bien, pero no reaccionaban. Entonces Juan cuando escribe la carta dice, el Espíritu dice, ustedes declaran tener la vida de Dios, ustedes declaran que son una iglesia que están vivos o que está viva, pero están muertos. Están muertos, parecía una iglesia viva, pero estaba muerta. Parecía que estaba lleno de cristianos reales, pero estaban muertos. ¿Sí? Ahora, vamos a comenzar desde el mismo inicio de este capítulo 3. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En primer lugar, habla del ángel, de un ángel que estaba en la iglesia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Ya aprendimos quién era el ángel. ¿Quién era? El líder espiritual, el pastor, el mensajero. Entonces la carta de Juan, inspirada por el Espíritu Santo, va al pastor de la iglesia en Sardis. En segundo lugar, menciona una ciudad. Ya la vimos. ¿Cuál era? Sardis. La ciudad donde estaba la iglesia que recibía esta carta. En este caso estamos mencionando esta ciudad. Habla de los 7 espíritus de Dios. El 7 en la Biblia representa, simboliza la plenitud de Dios. O sea, lo que está viendo acá Juan, lo que está diciendo es la plenitud solo se encuentra en Cristo. No se encuentra en la cantidad de actividades que ustedes como iglesia puedan hacer. No se encuentra en la cantidad de cosas que puedan hacer para mí. Si ustedes no encuentran la plenitud en Cristo como iglesia, ustedes van a terminar viviendo a contramano de la voluntad de Dios. Los 7 espíritus de Dios. Eso es lo que ve Juan, o lo que está diciendo acá, en realidad, más que ver. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Sí?
el que tiene los 7 espíritus de Dios. Él es la manifestación total y completa y perfecta de Dios. El que tiene los 7 espíritus de Dios, ¿quién es? Jesucristo. Algunos comparan esto que escribe Juan con lo que escribió Isaías en el capítulo 11, versículo 2. Vamos a buscarlo. Isaías capítulo 11, versículo 2. Ya lo había profetizado Isaías muchos años antes de Jesús. Y decía esto, capítulo 11 de Isaías, versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías capítulo 11, versículo 2. O sea, toda la plenitud de Dios iba a reposar sobre Jesucristo, exactamente. 7 estrellas. Cada estrella representa ¿qué? Una iglesia. Las 7 estrellas son las 7 iglesias, que ya vimos hace un tiempo atrás también, que estaban ¿dónde? ¿En la mano de quién? De Jesús. ¿Sí? En la mano de Jesús descansa no solo la iglesia, sino también que está el ángel del pastor, el ángel de la iglesia. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Esto lo dice Apocalipsis capítulo 1. Después lean en casa todo el capítulo 1. Entonces, lo que está diciendo acá Juan, le está diciendo a la iglesia de Sardis es, el que tiene la plenitud de Dios, el que sostiene a la iglesia, te dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Como primera cosa, pareces una iglesia que tiene vida, pero está muerta. No hay vida. Lo primero o lo segundo que el Señor le dice a Juan acerca de esta iglesia es: nada de lo que ustedes hacen está oculto ante mis ojos. Yo conozco tus obras. Yo sé lo que estás viviendo. Yo sé todo lo que has hecho y sé lo que estás haciendo. No hay nada que esté oculto ante mis ojos. No hay nada. Yo escucho mucha gente que dice: el Señor conoce mi corazón. Y yo te pregunto, ¿no te da pavor eso? Porque si el Señor conoce nuestro corazón, que es verdad, es una verdad bíblica, escritural, Él sabe cuál es la intención de nuestro corazón siempre. Él sabe con qué intención vinimos a este lugar esta tarde. Él sabe, en los que no vinieron, con qué intención hicieron lo que hicieron para no estar donde tendrían que estar. Pero el Señor conoce mi corazón. El Señor veía esta iglesia y la miraba por delante, y la miraba por detrás, y la miraba al costado, y por cada vez que Él miraba a esa iglesia descubría lo mismo. Tienes pinta de estar viva, pero estás muerta. La iglesia debe volver a ese punto de entendimiento. Hay algo que nosotros necesitamos entender definitivamente. Nada de lo que hacemos está oculto ante la mirada de Dios. Ni siquiera las intenciones de nuestro corazón. Nada. Nada de lo que la iglesia hace está oculto a los ojos de Dios. Nada, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, Dios está mirando nuestro corazón. A ver, ¿por qué hace esto? ¿Con qué intenciones está haciendo esto? ¿Cuál es la finalidad por la que está haciendo esto? Siempre tenemos que recordar esto. Siempre. Dios todo lo ve, todo lo sabe
todo lo conoce. Él conoce lo que vos y yo hacemos día a día, ve lo que nadie ve, ve las intenciones de nuestro corazón y eso determina mucho de sus planes hacia nuestra vida. No tomamos dimensión nosotros que lo que Dios ve en nuestro corazón determina lo que Él va a hacer con nosotros de cara al futuro. Todavía no entendemos. No entendemos que antes de que Dios vea nuestras acciones, Él ya vio nuestro corazón. La semana pasada nosotros nos mudamos esta semana, nos mudamos. No vaya nadie a las misiones porque no va a encontrar ni el perro. Y toda la semana aumentaron mis gemelos como 400%. Ahora, la semana anterior, el viernes anterior creo que fue, hubo un conocido que nos podía haber agilizado el trámite de tener luz. No nos pudimos mudar la semana anterior porque había un problema de luz en el nuevo domicilio. Y un conocido agarró y dijo, pero yo si querés voy y te conecto la luz y vos podés tener luz. Y yo me podría haber mudado la semana anterior. Y antes de que siquiera lo pensara, le dije no. Dijimos no. Porque antes de que Dios vea lo que sale de mi boca, ya vio la intención de mi corazón. No importa lo que yo diga de acá para acá, importa lo que yo ya determiné acá. Pero me gustaría, está bueno. Mirá la gauchada, es de Dios. Antes de que Dios vea lo que estás diciendo, Dios ya miró tu corazón. Y entonces eso es lo que Dios evalúa para ver qué hace, qué sucede con vos y conmigo de cara al futuro. Nuestra actitud es lo que Dios ve, del corazón. Y eso determina lo que va a suceder con nosotros. Dios mira el corazón y elige o desecha. ¿Por qué? Porque Dios está buscando un corazón conforme al de Él, que tenga la forma, que tenga la manera de sentir de Él. ¿Amén? Entonces tenemos que entender esto. ¿Con qué actitud viniste hoy a la reunión? ¿Con qué actitud te preparaste? ¿Estabas entusiasmado con venir o la verdad es que, bueno, hay que cumplir y voy porque no queda otra? ¿O estábamos entusiasmados? Qué lindo, una vez más nos volvemos a reunir. Mientras hay gente en Venezuela que llora a sus muertos y no puede, muchos perdieron lo que tenían, nosotros tenemos la oportunidad de volver a encontrarnos una vez más. Seguramente había un partido interesante, por eso hay gente que no vino. Porque el Mundial, viste, hace semanas que viene dando vuelta esto en mi corazón. Que el Mundial, para los que amamos el fútbol, no sea una distracción. A mí me gusta el fútbol, Yo no soy hipócrita, a mí me gusta el fútbol. Por eso soy de River, me gusta el buen fútbol. Los demás, cositas chiquitas no le prestamos atención, pero el buen fútbol sí. Ahora, cuando yo tengo una responsabilidad, ya está. No me interesa el fútbol. ¿Me gusta mirar el partido? Sí, lo miro. Pero si tengo una responsabilidad superior, chao. ¿Cuál es nuestra actitud cuando se trata de buscar a Dios? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Sabes que el profeta Isaías escuchó a Dios decir, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Y yo me temo que haya gente que esté distanciándose del Señor lenta y progresivamente, y lo peor es que no se está dando cuenta de eso. Amparados en un montón de excusas y de mentiras, lenta y sigilosamente se están distanciando del Señor. Sí, Señor, yo te amo. Sí, Señor, yo esto. Pero lenta y sigilosamente lo están diciendo de acá para acá. Pero acá, cuando el Señor mide, está
viendo que se está agrandando la brecha. Entonces Dios viene y le dice a Isaías, este pueblo de labios me honra. Cantan muy lindo, sí. Prometen un montón de cosas, pero el corazón de ellos ya no está conmigo. La pregunta que yo me hacía y te hago a vos esta tarde para que juntos pensemos es, ¿qué diría hoy Dios de su pueblo? ¿Qué diría hoy Dios de cada uno de nosotros? Cuando mira nuestro corazón, ¿Dios podrá haberse agradado esta tarde de nuestra alabanza, de nuestra adoración, o tendrá que volver a decir lo mismo que le dijo a Isaías? De labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El Señor miraba a la iglesia de Sardis, conocía las obras de esa iglesia, sabía que esa iglesia tenía cierta reputación ante los ojos de la gente. La gente veía a la iglesia y decía, la verdad que son muy buenas esa gente. Mirá todo lo que hacen, mirá cómo ayudan, mirá cómo hacen esto, mirá cómo hacen aquello otro, mirá, son buena gente, tenía buena reputación, pero nada de eso era realmente cierto ante los ojos de Dios. Y en este tiempo vos y yo vamos a tener que decidir ante quién queremos quedar bien parados. Vamos a tener que decidirnos. ¿Vamos a quedar bien con la gente, aunque quedemos mal con Dios? ¿O vamos a buscar que Dios se agrade de nuestra vida, aunque a la gente le caiga mal? Vas a tener que tomar decisiones, Vamos a tener que tomar decisiones. Esto es así de claro. Vamos a tener que tomar decisiones. Reputación es lo que los demás creen que vos sos. Carácter es lo que realmente sos cuando nadie te ve. Cuando nadie te ve, siempre hay un Dios que está mirándote, mirándome. La gente no te ve, pero Dios siempre está mirándote. ¿Qué dice la gente de vos cuando piensan en vos? Ni siquiera digo cuando te ven, sino cuando piensan en vos. ¿Qué dice la gente de vos? ¿Qué dicen en tu casa de vos? ¿Qué dice tu cónyuge de vos? O tu cónyuge. ¿Qué dicen los vecinos? ¿Qué dicen los conocidos de nosotros? Ni siquiera estoy diciendo cuando nos ven, sino cuando nos piensan. Cuando la gente miraba a la iglesia de Sardis, a los cristianos de Sardis, decía, ¡wow! Mirá qué tipos fieles, qué buenos cristianos que son. Pero cuando terminaba la reunión y llegaban a la casa o empezaba la semana, volvía a repetirse la misma historia. Nada había cambiado. Y había inmoralidad, y había mentira, y había engaño, y había una diversidad de cosas, aún entre los creyentes. Pero el domingo volvían a la iglesia, volvían al encuentro, volvían a la reunión, y volvían a decir, es Él, por Él estoy gastando mi vida. Y el lunes arrancaba nuevamente la semana, y toda la rutina de la semana anterior se volvía a repetir. Era una iglesia que tenía mucha actividad, tenía muchas reuniones de jóvenes, de esto, de aquello, de lo otro, pum, pum, pim, pero estaba muerta. ¿Cómo estaba la iglesia? Muerta. Parecían, pero no eran. Al Señor no le interesa tu parecer. No le interesa la pinta que vos puedas tener por fuera, le interesa cuando mira tu corazón lo que ahí ve. Cuando mira mi corazón. Le interesa mucho a Dios tu ser, lo que vos sos, lo que yo soy. Lo que en realidad somos es lo que va a desatar el favor de Dios sobre nuestra vida, no lo que aparentamos ser. Cuando yo, aún siendo un pecador, me reconozco a mí mismo como pecador, puedo lograr que la gracia se derrame sobre mi vida.
Pero cuando yo aparento ser lo que no soy, lo que estoy haciendo es convertirme en un hipócrita que actúa a la fe. Eso es lo que le molestaba a Jesús de los religiosos, de los fariseos. Por fuera se veían impecables. Ni una sola arruga en la camisa tenían los tipos. Ahora, por dentro, Jesús le dijo, ustedes son una generación de víboras, sepulcros blanqueados. Por dentro están llenos de muerte. Lo que aparentaban era una cosa, pero lo que en realidad eran, nada tenía que ver con lo que se veía. Alguien muerto es alguien que ha perdido la vida en alguna batalla. Por ende, pareciera ser que la pelea terminó. Una iglesia muerta no representa ningún tipo de peligro para nadie, ni para el infierno, ni para el diablo, ni para sus demonios, para nadie. Una iglesia que no tiene vida no representa ninguna incomodidad para nadie. Deja de ser iglesia. Un cristiano que no tiene vida del espíritu deja de ser una molestia. Los demonios ni se acercan. ¿Vos viste alguna vez un bichito acercarse a una lámpara apagada? ¿A dónde se acercan los bichos? A las luces que están como prendidas. Lo mismo pasa con los cristianos. Los demonios dicen, no, este está apagado hace rato. ¿Qué lo va a mirar? Un cristiano que no tiene vida, que no tiene la vida de Dios, no representa ninguna molestia para el infierno ni para nadie. La iglesia de Sardis no era una iglesia que preocupara al diablo ni al infierno. No les preocupaba en absoluto. El diablo decía, déjenlos. Déjenlos que sigan entretenidos en sus reuniones, que sigan ocupados en esto, en aquello. Déjenlos si no significan nada para nosotros. Mientras tanto, sigue aumentando acá el abuso de los menores. Acá enfoquemos nuestros cañones. Déjenlos que sigan encerrados ahí en su cantidad de actividades, en su mente religiosa. Mientras tanto, hagamos que la droga aumente. Déjenlos que se conformen con ser religiosos, que con una vez a la semana están bien. Déjenlos, pero mientras tanto, sigamos trabajando acá para que las familias se destruyan. Y mientras tanto, ¿sabes qué dice el diablo? ¡Déjalo que siga! Vamos a seguir destruyendo a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, a las familias. Así estaba la iglesia de Sardis. Entretenida en sus cositas. 2 reuniones por semana tenemos nosotros. 2 reuniones por semana. Por semana. Hay gente que no viene hace semanas a la reunión y yo tengo que creerles que están en plena comunión con el Señor, que leen la Biblia en casa. Yo también leo la Biblia en mi casa, Yo también tengo mi tiempo de oración. Con todo lo que me significó el movimiento de esta semana, cansancio y qué sé yo cuántas cosas, estamos acá, Y te lo digo porque quiero, como bien creo que lo puedo hacer, imítame. Si en algo te sirvo, si te sirve mi ejemplo, imítame. Se puede. Se puede. Todos tenemos cosas para hacer, eso está claro, pero se puede, hay que ordenar la agenda, se puede, porque si no estamos perdiendo el tiempo y ¿sabés qué lo que sucede? Que nadie conoce al Señor y se van, cada segundo se va un montón de gente al infierno. Y hay gente que está esperando por una iglesia seria. La iglesia de Sardis no representaba ninguna molestia. Se habían acostumbrado a sus cultitos, a una agenda repleta de actividades, y el diablo decía, déjalos que sigan ahí, mientras no vengan a predicarle acá a esta gente que se está muriendo. Algo está mal, ¿no? Algo está mal cuando no sos capaz de dejar lo que estás haciendo para correr y decir, Señor, voy a buscarte a vos. Algo está mal.
Algo está mal en nuestra vida. Algo está mal. Ahora vos querés saber si realmente tu vida está preocupando al diablo. Pregúntate si estás haciendo la voluntad de Dios para tu vida. Si descubrís que sí, entonces prepárate porque vas a ver cómo el diablo y el infierno se van a levantar en tu contra. Si vos estás queriendo saber si estás molestando al diablo, prepárate. Pregúntate, ¿estoy caminando en la voluntad de Dios? Si descubrís que sí, prepárate porque el arsenal del infierno se va a levantar en tu contra. Decidí vivir en santidad y vas a ver cómo se intensifica la tentación. ¿No te ha pasado que dijiste, Señor, voy a abrazar tu santidad y te caen tentaciones por acá y por allá y por acá y por allá? Y vos decís, ¿qué pasa? Eso es lo que sucede cuando decidís caminar en la voluntad de Dios. Decidí no hablar mal de nadie, no criticar ni a tus hermanos ni a tus pastores, no murmures, no engañes, no mientas, amá la palabra de Dios, amá la oración, amá tu iglesia, serví al Señor, predicale a otros, dejá de perder el tiempo en cosas sin sentido. Y cuando comiences a hacer todo esto, vas a ver que vas a empezar a tener mucha oposición. Vas a tener mucha oposición. Empezá a abrazar la voluntad de Dios para tu vida y te vas a dar cuenta cómo empieza a levantarse un conflicto tras otro. Vos decís, Señor, te quiero ser más fiel que antes. Y vas a empezar a tener problemas acá, y problemas allá, y problemas esto, y se va a levantar esto, y vas a... Ese es el parámetro para saber si estás caminando en la voluntad de Dios o no. Si vos ves que está todo muy tranquilo y que nunca pasa nada, preocupate. ¿Sabés lo que sucede? Que cuando el infierno empieza a contrarrestar tu determinación, mucha gente dice, no, ves que ahora sirvo al Señor y tengo más problemas que antes. ¿Sí? ¿Ves que ahora que me consagro al Señor tengo más dificultades que antes? Sí, así va a ser, así tiene que ser. Cuando Elías se levantó para vencer a los profetas de Baal, se levantó Jezabel, se levantó todo un reinado en su contra. Así tiene que ser. Pero eso no debe intimidarnos. El diablo no gasta pólvora en chimangos. El diablo se va a levantar en tu vida, en tu contra, te va a hacer la vida imposible. ¿Sabes cuándo? Cuando la voluntad de Dios empiece a querer manifestarse sobre tu vida. Cuando vos digas, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y voy a caminar en santidad, y voy a caminar en pureza, y voy a buscar servirte, y voy a dedicar más tiempo a la oración, y voy a leer la palabra. Ahí el infierno va a empezar a levantar una tras otra para tratar de detenerte. Así funciona. Un comentarista bíblico dijo: la iglesia de Sardis era un modelo perfecto de cristianismo inofensivo. No era un escándalo malvado, sino una muerte decente. Las formas retenidas, pero el corazón ya no estaba. Dios nos libre de ser vista o visto, o vista, mejor dicho, como esa iglesia. Yo no quiero una iglesia que se acostumbre a venir los domingos y los jueves, pero que el resto de la semana haga la plancha. Yo no quiero ser pastor, me rehúso a ser pastor de un grupo de personas que se conforman con solamente venir a calentar un asiento. No es la idea de Dios. Te estás enfriando. Estás caminando un camino muy peligroso. Porque esa nunca fue la idea de Dios. Nunca fue la idea de Jesús. Dios nos libre de ser visto como esa iglesia. Por eso hay que sacarse las vestiduras de apariencia. Hay que sacárselas. Sardis era una iglesia que no generaba nada en su entorno. No generaba nada en el entorno. Algo tenemos que procurar generarle a la gente que está alrededor nuestro. Si Cristo está en nuestra vida, si el Espíritu Santo está en nosotros, algo le tenemos que generar a la gente.
La gente no tiene que percibir, ay, vos tenés buen aura, tenés buena onda, tenés buena química, hay una cuestión de piel. No, tiene que ver otra cosa en nosotros la fe. No sé, la verdad es que no sé qué veo en vos, pero algo me pasa cada vez que veo con vos, ¿sabes qué? Y ahí vos le predicas. No podemos no generar algo en el entorno, algo bueno. La iglesia de Sardis no representaba una amenaza espiritual para nadie. Qué triste es que nosotros pasemos por este lugar y no generemos nada en este barrio. Algo tiene que suceder en nuestro corazón. En segundo lugar, el Señor llama a la iglesia de Sardis, capítulo 3, versículo 2. La llama a velar. Velar no es hacer interminables vigilias. Hermano, hoy hacemos vigilias, nos quedamos hasta las 5 de la mañana, ¿ven? 5 de la mañana, al otro día arrancan a las 7 y los pibes, todos destruidos y reventados. Se duermen en la escuela, algunos se desmayan. Mirá lo que dice el versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Versículo 3, la segunda parte dice, pues si no velas, comienza diciendo el versículo 2, sé vigilante, vela, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es un llamado de Dios, velar, es un llamado de Dios a permanecer despiertos. No hacer una vigilia, bueno, vamos a arrancar ahora y le pegamos toda la noche, total, como que mañana no hay responsabilidades para nadie. No, es permanecer despiertos en nuestro espíritu, sabiendo que en el momento en que menos lo esperemos, el Señor puede volver por nosotros. No seamos como las vírgenes insensatas, que aunque las prudentes también se durmieron, las prudentes tenían aceite. Entonces cuando el novio apareció en la escena, cuando el esposo en realidad apareció en la escena, las prudentes estaban preparadas y las insensatas no. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Tenemos que estar despiertos, velar en todo tiempo, cuidando y protegiendo nuestra vida espiritual, protegiéndola, para no perdernos ni perder lo que Dios nos ha dado. El Señor le dice a Juan que le advierta a esta iglesia que hay cosas que están para morir o por morir. ¿Por qué razón? Porque no estaba despierta esta iglesia. Y como no estaba despierta, hay cosas que se estaban muriendo. Hay cosas que se estaban muriendo. Lo bueno es que aún no han muerto. ¿Se entiende la diferencia? Hay cosas en la vida de esta iglesia de Sardis que se estaban muriendo, pero no han muerto. Y el Señor, antes de que mueran, les advierte y le dice, presta atención, iglesia, porque hay cosas que se están muriendo. Presta atención, porque hay cosas que Dios te ha dado que tal vez se están muriendo. Todavía no murieron, pero se están apagando lentamente. Ayer, antes de ayer, me olvidé de traerlo ahora. Pero fue el 23 de julio, creo que fue del año 2018. No sé si te vas a acordar o se van a acordar. 23 de julio, creo que fue el 28 de julio del 2018. Encontré uno de los boletines que hacíamos inicialmente y entregábamos mes a mes, ¿se acuerdan? Los primeros años entregábamos boletines. Un boletín mensual con un devocional, una reflexión y los anuncios que como iglesia teníamos para ese mes. Después dejamos de hacerlo por una cuestión de que nadie los leía, a veces quedaban ahí abandonados. En aquella fecha estábamos presentando a Jazmín. 23 o 28 de julio creo que fue. Septiembre de 2018. Por ahí. Y yo veía una serie de cosas que en ese momento como iglesia desarrollábamos, que lentamente se han ido apagando.
lentamente se han ido apagando. Descubrí también en otro momento, llegó a mis manos un recordatorio de alguna vez haber hecho las metas, no me acuerdo el año. Y entonces dije, Señor, yo voy a chusmear. Si peco, sí, voy a pecar. Y me chusmeé todas las metas que había. Año 2018, 2019 creo que era, no me acuerdo. Y yo dije, pero fulano recibió esto. ¿Y por qué se toma el trabajo de ser tan inconstante, tan infiel? Pero esto también sucedió, Cosas que hace un tiempo atrás estaban presentes en nuestra vida de iglesia y que hoy parecieron haber desaparecido. Algo nos tiene que hacer ruido interiormente. Porque después es fácil buscar culpables, ¿no? Decimos, bueno, lo que pasa es que el diablo, sí. Algo nos tiene que resonar interiormente. Algo nos tiene que sacudir si es que realmente queremos tocar el corazón del Señor. Esta iglesia había descuidado regalos que Dios le había dado. Había descuidado regalos que Dios le había dado. Esos regalos se estaban muriendo. No habían muerto, pero se estaban muriendo. Porque la iglesia no supo permanecer despierta. Hay cosas en nuestra vida que quizás están muriendo. Dones, talentos, capacidades, habilidades, ministerios, que quizás están muriendo. No han muerto, esa es la buena noticia, todavía no, como espasmos, ¿no? Que vienen ahí, sacuden un poquito, pero se están muriendo. Llamados, cosas que Dios ha entregado en tu mano, que se están muriendo. Y hoy Dios viene a despertarte de alguna manera y decirte, si no reaccionás, se van a terminar muriendo y vas a ser responsable por eso, por haberlo dejado morir. Amén. Esas cosas no hay que dejarlas morir. Hay que afirmarlas. Hay que afirmarlas. ¿Escuchaste lo que estoy diciendo? Hay que afirmarlas. No hay que dejarlas morir. Si yo hubiese pensado que 10 años después me iba a encontrar viviendo lo que estoy viviendo hoy como pastor de una iglesia, quizá nunca me hubiese determinado a hacerlo. Pero una y otra vez vuelve a mi mente lo que siempre les he dicho. Yo no tengo garantizado ningún tipo de éxito o de fracaso. El éxito para el Hijo de Dios es mantenerse fiel aún en medio de las dificultades. Ese es el éxito para un Hijo de Dios. Yo no tengo garantizado, Dios no me dio a mí una palabra diciéndome, mirá que de acá a 10 años van a ser 100.000 personas en la iglesia, o 10.000, o 15.000, o 5.000, o 500, ¿no? Eso depende de la madurez de la iglesia y depende de la responsabilidad que la iglesia asuma. Yo estoy muy feliz con lo que está pasando con los chicos. Y oro y digo, Señor, sostenelos y que sigan. Te felicito. No sé, a las hermanas no quiero pecar pero las felicito a las dos. Los felicito, manténganse ahí, sigan ahí, por ahí es. Por ahí es. Dios tiene que levantar una iglesia diferente, una manera de pensar distinta. Ahora, pensá por un momento en esas cosas que quizás están muriendo. Dios te está pidiendo en esta noche, tarde-noche, afirmarlas, no las dejes morir. No las dejes morir.
No las dejes morir. Espiritualmente en esa iglesia de Sardis había cosas muertas. Había otras que estaban para morir. Y el Señor llamaba a la iglesia y le dice, afirmalas, no las dejes morir. Afirmalo. Si alguna vez Dios te dio una palabra, afirmate en esa palabra y afirmalo, eso que Dios te habló. Afirmalo. Sí, yo sé que Dios me llamó a esto. Y voy a seguir trabajando en esto. Aunque no vea los resultados que espero. Eso es lo más duro a veces. Hay que decidirse en este tiempo. Esas cosas que todavía no habían muerto en esta iglesia eran lo que hacía, lo que todavía les daba esperanza a esta congregación, a esta iglesia. Lo que no muere es lo que todavía nos da vida o nos mantiene con expectativas. Cuando hay algo que está dentro nuestro quemándonos, nunca me voy a olvidar, eso fue un disparador para mi vida. Cuando alguien vino y me lo dijo. Haber entendido eso para mí fue crucial. Lo que te quema en el corazón es aquello a lo que Dios te está llamando a hacer, a trabajar. Pero mientras hay vida hay esperanza. ¿Sí? Amén. A lo largo de su historia esta ciudad fue conquistada en 2 oportunidades y no era necesariamente porque los demás ejércitos fueran o muy grandes o más poderosos. Fundamentalmente las conquistas de Sardis, cuando fue conquistada, tuvieron que ver con que esta ciudad se creyó poderosa en sí misma. Se creyó autosuficiente. Entonces, claro, cuando vinieron los ejércitos invasores, la tomaron fácilmente. Porque Sardis decía, nosotros podemos. No necesitamos prepararnos ni necesitamos ayuda de nadie. Nosotros podemos. Y entonces el Señor vuelve una y otra vez y le dice, sé vigilante, velá, no te duermas. Las derrotas espirituales que hemos tenido en este tiempo se deben a que hemos dejado de velar, de orar. No hemos sido consecuentes con nuestra dependencia del Señor. Hemos creído que podemos solos. No, yo leo la Biblia igual, Yo congregarme no, porque yo en casa leo la Biblia, oro, canto. Eso sí, no levanto ofrenda porque yo poner la ofrenda y no da para eso, ¿no? Ahora, Dios nos llama a estar alertas. El enemigo empezó a olfatear en esta iglesia excesiva confianza en sí misma. Y entonces, cuando el diablo olfatea que vos te desconectás de Dios y empezás a depender más de vos mismo, dice acá, papita para el loro. Por eso Salomón dijo algo así como, no seas sabio en tu propia opinión, ni te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión, ni te apoyes en tu propia prudencia. Los soldados de Sardis estaban tan confiados en las defensas naturales de la ciudad que no pensaron en tener una guardia diligente, despierta, que velara y vigilara la ciudad. No, dijeron, no hace falta. Y entonces los enemigos dijeron, es la oportunidad para conquistar esta ciudad. Así nos ocurre en nuestra vida cuando nos creemos inmunes a los enemigos que buscan destruirnos y dejamos de vigilar, de cuidar nuestra vida espiritual, dejamos de orar porque ya oramos al mediodía o a la noche antes de dormir. Yo ya oré ayer o el domingo en la reunión. Creemos que podemos estar ausentes de las reuniones el tiempo que sea necesario porque, en definitiva, si todos los domingos hay reunión, ¿qué les hace que falte una vez o 2 veces? Y el diablo escucha eso y dice, amén. Amén. No le damos el peso específico a la vida espiritual. Por eso mucha gente vive en un estado de relajo total. ¿Cuándo he visto un soldado que en plena batalla dijera, me voy a descansar un ratito, me voy a relajar acá un ratito? Y se sacara todo su equipamiento y abandonara las armas por ahí a un costado. ¿Cuándo lo viste eso? ¿Sabes por qué no lo hace? Simple, porque sabe que está en peligro su vida. Ahora, Pablo le dijo a Timoteo, tú pues
sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Como soldado de Cristo, ¿qué? Sufre. Pare de sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Pablo le dice a Timoteo, ¿vos sos soldado de Cristo? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre. Pero Pablo, ¿estás loco? Si a mí en la iglesia me dijeron que hay que prosperar y hay que avanzar y hay que llegar a la vida logrando lo que más se pueda. Eso me enseñaron en la iglesia a mí. ¿Cómo que vos me decís ahora sufre penalidades por ser soldado de Cristo? ¿Cómo es esto? Si a mí me dijeron que cuando venía Cristo se me terminaban los problemas y vos me decís sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Y entonces, claro, cuando vos y yo ofrecemos ese evangelio, la gente no quiere eso, la gente no quiere sufrir. Sin embargo, Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. ¿Cuántos cantaron la canción esa que dice, soldado soy de Jesús? ¿No? Y que íbamos haciendo soldado, aunque no esté, ¿cómo es? La infantería. Y hacía él. Pero soldado, ¿cuántos soldados hay de Jesús acá? ¿Verdad? ¿Somos soldados de Jesús? Más o menos. Pues no queremos sufrir. No queremos sufrir. No te enredes en los asuntos de esta vida. No te distraigas. No permitas que todo eso te anestesie, te duerma. Porque lo más importante es lo que Jesús quiere para cada uno de nosotros. Jesús le dice a la iglesia de Sardis, velad, porque si no velás, voy a venir a vos o vendré a ti como ladrón en la noche, cuando menos lo esperas. Tenemos que cuidar nuestra vida. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Sabés lo que le está diciendo Jesús a esta iglesia? Alguna vez empezaste algo y ahora lo abandonaste. Eso significa, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Alguna vez empezaste a servir. Alguna vez te propusiste en tu corazón buscar más a Dios. Alguna vez dijiste, Señor, yo voy a buscarte cada vez más. Y Dios sabe que quizá esas cosas quedaron a un costado. Eso es lo que Jesús le está diciendo a esta iglesia. ¿Qué cosas empezaste para el Señor y las dejaste a un costado? Hay que pedirle perdón al Señor si eso ha pasado en nuestra vida, porque lo que Dios nos confió no se abandona, no se deja tirado, ni se entierra. Lo que Dios te dio y lo que alguna vez empezaste para Él no se abandona, no se deja tirado, ni se entierra. Amén. Versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. ¿Qué fue lo que recibieron ellos? Apocalipsis 3:3. Recibieron la palabra de Dios y la recibieron fielmente como lo que era palabra de Dios, no de hombres. Pero en un momento, producto de todo lo que estaban viviendo, empezaron a dejarla de costar. Y Dios, Jesús, viene y les dice, acuérdense de lo que han recibido y oído, vuelvan a guardarlo, arrepiéntanse. ¿Cuánta palabra Dios le ha dado a esta iglesia, no? A lo largo de los años, de diferentes maneras, a través de diferentes personas. ¿Cuánta palabra Dios le ha dado a esta iglesia? ¿Cuánta palabra Dios le ha dado a esta iglesia? ¿Y cuánta gente todavía la guarda y la atesora en su corazón? Si hemos olvidado la palabra de Dios, necesitamos primero pedirle perdón a Él y volver con urgencia a recordar lo que Dios nos ha dicho. Si no, vamos a tener problemas. Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Gracias a Dios porque siempre hay un pequeño remanente que se guarda, que se cuida, que se mantiene fiel.
siempre, que no se contaminan, que no se entregan al pecado y se levantan como referentes, como influyentes. Hace tiempo que les vengo diciendo, esta es una iglesia influyente. Y yo sé que suena a promoción barata. Hace unos días atrás me escribió un muchacho de Ayer y yo le hago escuchar algunos audios a mi gente para que vean que lo que yo digo acá es lo que creo y es lo que vivo. Y uno de esos mensajes decía, pastor, gracias, usted es una persona de gran influencia para nuestras vidas. Cuando yo te estoy diciendo que tenemos todo para ser una iglesia influyente, no te estoy vendiendo humo. Te estoy diciendo lo que creo que podemos lograr todos, no uno, todos, si nos determinamos a vivir en fe y creerle a lo que Dios nos está diciendo. Esta iglesia tiene mucha capacidad, tiene mucho potencial. Y yo sueño con que esta iglesia se levante de una buena vez, deje las excusas baratas a un costado y determine caminar en lo que Dios ha trazado para nosotros. Cuando eso ocurra, lo que va a suceder con nosotros va a ser imparable. Pero alguna vez tenemos que empezar. Alguna vez tenemos que empezar a decir, Señor, acá estoy. Ahora, gracias a Dios que siempre hay gente que se guarda para Dios, que no se contamina. Dios sigue llamando a su iglesia a la santidad. La santidad no es un mensaje antiguo, fuera de moda, que pasó. Es un mensaje que está vigente porque Jesús vuelve por una iglesia santa. Por una iglesia santa. La iglesia debe volver a esa premisa. Dios dijo y Jesús dijo, sean santos, porque yo soy santo. Sed pues santos, así como vuestro Padre es santo. En Pérgamo y en Tiatira había gente mala entre los buenos. Ahora se da al revés la cuestión. Hay unos pocos buenos entre muchos malos. ¿De qué lado estamos vos y yo? ¿De qué lado estamos? Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Después de cada carta, antes de finalizar, el Señor le declara a cada iglesia que para el que venza habrá una recompensa. No es para todos la recompensa. Cantábamos recién, ¿no? En sus manos Él trae la recompensa, pero no es para todos. ¿Es para el qué? Para el que venza. Para el que venza. ¿Qué implica vencer? Haberse mantenido fieles al Señor en medio de lo que pueda venir. En medio de lo que pueda venir, mantenerse fieles. Mantenerse fieles. Por esa razón es importante ahora buscar a Dios. Si ahora una cuestión climatológica nos detiene de buscar al Señor, ¿qué va a suceder el día de mañana cuando te pongan una pistola en la cabeza y te diga elegir? Elegir. Hace unos días leía el informe en Colombia donde están las FARC, las Fuerzas Armadas, que prácticamente son los que dominan el escenario político en Colombia hace muchos años. Agarraron a la esposa de un pastor, le dieron de piñas y piñas, la señora quedó con toda la cara deformada. Le amenazaron a él porque él estaba a favor de otro candidato. Lo amenazaron a él, le dijeron que le iban a prender fuego a los hijos, a la iglesia y que a él lo iban a matar. Ya con la mujer avanzaron. Con la mujer fueron, la agarraron y literalmente le destrozaron la cara. Salió, hace unos días atrás, mandó un video pidiendo por favor oren por nosotros. No vamos a volver atrás, pero oren por nosotros para que nuestra fe no falle. Y acá no. Porque hace frío, porque está lloviendo. Si eso te detiene, no me quiero imaginar lo que pueda llegar a suceder el día de mañana cuando la cosa pueda llegar a ser mayor. Porque nosotros no estamos exentos de eso. Vestiduras blancas, vidas transformadas por la gracia de Dios.
La promesa es: no voy a borrar su nombre del libro de la vida. Es la garantía de salvación y eternidad al lado de nuestro Señor. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Jesús ya lo había prometido esto en Mateo 10:32. ¿Sabés lo que significa? Que Jesús va a agarrar a todos los que hayan vencido, uno a uno, a todos los que se hayan mantenido fieles en medio de las dificultades de la vida, uno a uno, los va a agarrar, va a ir con ellos delante del Padre y le va a decir: Padre mío, este es un vencedor, y los va a coronar delante del Padre y delante de los ángeles. Eso significa: como Él no me negó en la tierra, como Él se mantuvo firme en la tierra, así yo lo vengo a reconocer ahora en los cielos. Amén. Y esta carta del Señor termina, tiene un punto final que se repite a lo largo de todas las cartas. Mejor final que este no pudo haber. Cuando alguien tiene que poner un punto final a algo, viste que a veces no sabes cómo, bueno, yo creo que mejor punto para cerrar esta carta a esta iglesia es como que Jesús está diciendo: todo lo que tenía para decirles ya se los dije. Ahora depende de ustedes. Y Jesús, el Espíritu Santo, lo inspira a Juan y le dice: Juan, escribe esto. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ya te dije todo. Ahora depende de vos. Ahora depende de vos. Claramente no está haciendo referencia a los oídos físicos y naturales, sino a los oídos espirituales. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu nos habló a nosotros esta noche. ¿Qué nos dijo? Que hay que dejar de vivir de apariencias y comenzar a vivir verdaderamente en el Espíritu. Que hay que despertarse. Que como iglesia necesitamos despertar. Que no se trata de parecer, se trata de ser. Amén. Nos ponemos de pie, por favor.